El Salvador actualmente tiene como 348.000 pequeñas propiedades, por eso son propiedades de menos de una. Entre 10 manzanos o menos está el 80% de las propiedades o más en este país, o sea que no tienen viabilidad económica. Es una deuda histórica que la sociedad salvadoreña la va acumulando y desde el año 1880. Es decir, desde el momento en que se dan las reformas liberales que eliminan las tierras comunales y las tierras ejidales. La reforma agraria que se decreta en 1980 forma parte de un conjunto de medidas que tienen como resultado la mayor expropiación de bienes privados en la historia de El Salvador. Esto es, la reforma agraria, la nacionalización de las empresas dedicadas al comercio exterior y la nacionalización de la banca. Como yo aquí me he hecho viejo, desde antes de la cooperativa yo ya trabajaba aquí. Es que por eso fui parte del inicio de la cooperativa en lo que a fundadores de socios se refiere, porque en el primer grupo que se armó a la hora de intervención, allí me incorporé yo, en un grupo ahí entre unos 15 o 18 personas, entre el conflicto armado, porque fue en el 80 lo más bueno del conflicto. Nosotros siempre luchando por trabajar, pero la intervención aquí en el 80, el 6 de marzo, del gobierno, a través del ejército, y en este caso el ISTA, que era dependencia del gobierno también, ¿va? Ellos vinieron así, improvisamente sin avisar nada, ¿va? Cayeron y reunieron lo que era la población de la comunidad, ¿va? Para informarles el cambio que iba a tener en la forma de vivir y de trabajar acá en ese entonces, el momento de la hacienda, ¿va? Que era la antigua de ella, era la María del Pech, Josefina del Pech de Dalto. Este es un país de un territorio estrecho, históricamente con una gran concentración de la riqueza y de la tierra. Y por supuesto, la reforma agraria era una reivindicación fundamental de diversos sectores sociales, incluido, diría yo, de algunos sectores industriales que veían que eso era un aspecto fundamental de la modernización capitalista en El Salvador. En 1976, el presidente dice que no dará ni un paso atrás, que no va a retroceder. En ese momento se desata lo que era la mayor campaña de propaganda de los grupos de derechas en contra de un gobierno de derechas, que estaba haciendo la reforma agraria con un argumento que él entendía irrebatible. Uno de los grupos que brinda apoyo crítico a la reforma agraria es el de los de la UCA. Los de la UCA, el rector de la UCA, Ellacuría, están también han aceptado la idea de que la reforma agraria es imprescindible para el desarrollo del país y le han brindado apoyos al gobierno para sus estudios y para contar con el proyecto completo de la reforma agraria. Un proyecto completo y era de una reforma agraria de verdad, que comenzaba en una zona determinada. A mí me parece un magnífico avance del país y de Arena que finalmente reconozcan que la reforma agraria es irreversible, quiere decir que no, en sí no es mala, ¿no? Los defectos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el año 70, aquí el licenciado Tilio Vietes y yo, más jóvenes,
Estuvimos en la Asamblea Legislativa, llamados por la Asamblea Legislativa, en el primer Congreso de Reforma Agraria. De ella se salió ANEP, se salió toda la representación del capital y de la empresa privada, diciendo que no podría haber reforma agraria. Si desde entonces la hubiéramos empezado, otro gallo nos cantara. En el 73 yo estuve en un consejo de ministros donde la juventud militar de entonces propuso una reforma agraria en el país y allí fue aprobada con un general delante. Yo no estabas tú, no creo que estabas. En el 73. En el 76 hubo un intento menudo de transformación agraria, en la cual sí participó mucho el licenciado Atilio Beites, y también fue rechazada de una manera, me parece a mí, inconsulta, y además de una manera bárbara, que da paso a las matanzas del 77 y en adelante. El presidente anuncia que no dará ni un paso atrás y 2, 3 meses después, en medio de aquella campaña, decide revocar los decretos que creaban la reforma agraria. La UCA publicó un editorial memorable de Yacuría con el título "A sus órdenes, mi capital", donde fue muy crítico con el retroceso que había tenido el gobierno. El gobierno retrocede porque están próximas las elecciones presidenciales de 1977. Los grupos más poderosos lo amenazan con no financiar la campaña. Y este es el argumento con el cual logran que el gobierno retroceda. Y entonces las contradicciones del gobierno y del régimen se fueron profundizando hasta que después del segundo gran fraude electoral en el 77, ese gobierno quedó aislado nacional e internacionalmente, coincidiendo además con la llegada del presidente Jimmy Carter en el 76, que tenía una agenda más democrática y más preocupada por los temas de la defensa de los derechos humanos. Y fue dentro de este contexto de aislamiento nacional e internacional donde un grupo de jóvenes de la juventud militar lideraron el golpe, pero que al mismo tiempo fueron a hablar con algunos profesionales, hablaron con los jesuitas en la UCA, hablaron con Román Mayorga Quirós, el rector de la UCA, pidiéndole que si podía presidir la Junta de Gobierno. Y así fue como se conformó esa primera junta. También estaba Guillermo Manuel Ungo, secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario. Y mucha de la gente que trabajaba en la UCA, yo incluido, conformamos ese gobierno. La primera junta llama otra vez a Enrique Álvarez Córdoba como ministro para que hiciera la reforma agraria. El último intento de reformismo es ese, ¿verdad? Entonces Álvarez Córdoba me dice: mira, Salvador, quieren que sea ministro, pero yo quiero que vos seas mi viceministro y empujemos este orden. Está bien, le dije, démosle. Pero entonces la Democracia Cristiana se opone a que yo sea ministro, viceministro. Y se oponen los otros partidos políticos que dicen que yo era muy conflictivo para la derecha. Más íbamos a hablar de reforma agraria. Entonces, mira, le digo, y me dicen: yo no acepto. No, ¿cómo no? Le digo: acepta, yo acepto asesor. Entonces ahí es como llega el sapo Villacorta de viceministro, ¿verdad? Mayorga, Álvarez Córdoba, toda la gente que el Pollo Samayoa se retiran de la Junta Militar porque cuando se plantea la reforma agraria, porque Álvarez Córdoba planteamos la reforma agraria de nuevo y planteamos la primera medida para probar si iban a hacer era que sacamos un decreto de congelación de tierras. O sea que desde ese momento no se podía vender ni un pedazo de tierra, se congelaba en el registro para que no pudieran fragmentar la tierra y poderla realmente hacer una reforma agraria. Y eso no pasa. Y como no se da, renuncian, y cuando ellos salen por un lado de caja presidencial, la Democracia Cristiana entra por atrás. Y ahí es donde Duarte se conecta y llega a ser presidente. Logramos empezar y nos tomamos varias propiedades claves, aquellas que eran las más productivas, a diferencia de otras experiencias en otros países
donde tomaban propiedades sin usar. No, aquí tomamos aquellas propiedades más efectivas. Me refiero a La Carrera, por ejemplo, a Kilo 5, Nancuchiname, que tenía 12.000 manzanas. La concentración de la tierra era tremenda. Nosotros en ese momento estábamos muy influenciados por las experiencias que se habían hecho en Yugoslavia con el sistema de autogestión. Pero el diseño de ese primer proyecto de reforma agraria, de la fase 1 y fase 2, que era tomarse todas estas propiedades que he dicho, no tenía un sentido contrainsurgente. Lo que pasa es que como no se hace la segunda fase, se inventan una tercera fase. Y ahí es otra cosa. La segunda etapa era de 500 a 150. Esa ya no se hizo. El gobierno de la democracia cristiana cambió las decisiones. Digo esto porque yo me fui al exilio 2 días después de la muerte de Monseñor Romero, no podía seguir en ese gobierno, y el gobierno entonces nombró a Toño Morales Serlis ministro de Agricultura, y ellos siguieron con un proceso cambiándolo. La fase 2 pretendía expropiar tierras que oscilan entre las 150 y 500 hectáreas según la calidad del suelo, que correspondía al 23% de la tierra agrícola del país. Aquí se encontraban haciendas que cultivaban productos de exportación, caña de azúcar y café. No se realizó porque los dueños lograron salvaguardar sus propiedades basándose en el artículo 105 de la Constitución de la República de 1983, que establece que el Estado no podrá reducir la extensión máxima de tierra de 245 hectáreas. La reforma agraria fue desnaturalizada por las exigencias de la guerra en el terreno, pero también por las exigencias de la estrategia política y diplomática y de opinión pública en Washington mismo. El lío es que cuando hacemos esa primera fase y iba el ejército con un técnico, el problema es que era un pedazo del ejército el que hacía esa tarea. Resultaba que hoy llegaba a una propiedad, se la tomaba el ejército, no había resistencia, el ejército se iba, quedaban ahí los técnicos y los nuevos trabajadores convertidos por ley en cooperativistas. El problema es que al día siguiente llegaba otro grupo del ejército y lo que hacía era matar a los dirigentes, inclusive a los técnicos, a esos campesinos, y metía a la gente de aquel grupo llamado orden y grupos paramilitares. Entonces sustituía a la gente que habíamos puesto y metían la gente, ya con todo el sentido contrainsurgente, de gente de grupos paramilitares, de las patrullas cantonales, de orden que existía. Entonces resultaba que hoy estaba un grupo, con un grupo de militares que tenía el sentido que queríamos, pero inmediatamente llegaba otro grupo, principalmente a las órdenes del general García, que era el ministro de la Defensa, y ese tipo es el que provocaba no solo la represión en la ciudad y matando gente, sino que también en contra de la reforma agraria, boicoteándola de esa manera. La finalidad de la reforma agraria era porque mucha gente se estaba incorporando a la fila. Entonces este plan vino de afuera, de la reforma, que había que dar la reforma agraria, pero ese fue el objetivo. Con el fin, los grandes de aquí, por supuesto, ellos marcaron el tiempo. En tal tiempo controlamos la guerra, en tal tiempo nosotros recuperamos las tierras de vuelta. Es la lucha que se tiene ahora, más que todo política. Las cooperativas a las cuales se le transfirió la propiedad de las tierras que estaban entre 250 y 500 hectáreas, pues prácticamente quedaron abandonadas, sin asistencia técnica, con créditos en condiciones onerosas, sin conocimientos sobre gestión empresarial o sobre tecnologías para hacerlas producir, y en un contexto de guerra civil, pues era casi como decir que estaban condenadas al fracaso. Al ser una medida política, no dio lugar a una reorientación del modo de desarrollo, de la misma manera que va a ocurrir 10 años después, cuando se le comienza a dar vuelta a la reforma agraria, a partir de 1989, con la privatización.
Entramos a esta fase de lo que se conoce el modelo económico neoliberal, en el cual se plantea un desarrollo del país, una estrategia de desarrollo del país que está basada en exportaciones no tradicionales, concretamente en maquila, y también está basada en los servicios, es decir, la terciarización de la economía. Cuando ya llega Cristiani, vienen ellos y lo que se había, como mucho hubo reparto en cooperativas. Entonces lo que hace Cristiani cuando empieza ya el neoliberalismo es desarmar ese proceso cooperativo. Entonces lo que hacen es cobrarles la tierra y la deuda bancaria y agraria. En las cooperativas que se diseñaron no era transmisible la propiedad. No sé, que había un derecho de cupo. Si la propiedad era tal tamaño, cuánta gente cabía ahí, de acuerdo que producía, pero nadie tenía propiedad. No había herencia, no había propiedad de la tierra privada, sino que era colectiva. Entonces, eso lo rompe, es lo que primero rompe Arena. Quita eso y les da la autorización legal para que vendan la tierra. Y lo primero que hacen es que paguen la deuda con tierra. Entonces, el ISSSTA lo que hace es recupera tierra para cobrarse la deuda agraria. Los bancos agarran pedazos de tierra, entonces se empiezan a repartir las cooperativas. Ahí, por ejemplo, de los más que recuperaban, por ejemplo, las cooperativas, muchas cooperativas grandes tenían algo de café. Y entonces empieza el proceso de captura de esa tierra y se la empieza a recuperar de nuevo la misma oligarquía. Ya tenemos casi 41 años de existir el ISSSTA como tal, ¿verdad? Los momentos, las coyunturas cambiaron, ¿verdad? El proceso incluso social ha cambiado también de aquella época de los 80 hasta estas alturas. En aquel entonces sí podríamos decir con lujo de que había suficiente tierra, ¿verdad?, como para poder expropiar en un dado caso. Las condiciones, como te repito, sociales, políticas, incluso económicas han variado de aquella época hasta esta. Ahora bien, la ley nos exige la expropiación de las 245 hectáreas, que no pasen de las 245 hectáreas, pero si nosotros visualizamos, nos vamos a campo, verificamos, ya es poco o nada esa cantidad de tierra que existe. Hay aproximadamente unas distintos datos, pero entre unas 280,000 a unas 350,000 manzanas de tierra de la reforma agraria que no están siendo trabajadas, están allí inutilizadas, esperando una solución, y esa solución tendría que ser una nueva reforma agraria. Que me perdonen la gente que posee esas tierras, pero no pueden seguir teniéndolas sin utilizarlas. Todo lo que ha habido de reforma agraria en el país ha terminado en un país totalmente polarizado en la tenencia de la tierra, y lo que se ha generado es lo que yo le llamo un latifundio económico, más que todo en el área de la caña y el café, porque tú tienes el ingenio de azúcar. Por ejemplo, ahora los regalados tienen dos, ellos creo que manejan como el 30, el 40% de la producción de azúcar del país. Entonces ellos, a través del ingenio, controlan toda la cadena. Entonces son supermillonarios, pues. Y aunque el agricultor esté ganando muy poco, porque realmente la rentabilidad de una manzana de caña de azúcar no da por los 500, 600 dólares, no es nada, pues, ¿verdad? Entonces, si tú quieres vivir de la caña de azúcar, tenés que tener por lo menos unas 10 manzanas y ya tal vez te haces $3,000, pero pues, tenés que meterle. Entonces, si es que tú tienes el crédito para hacerlo, porque si dependes de él te define el precio, te da el crédito como quiere, te vende los insumos, o sea, sos un maquilero. Pero ellos sí son millonarios. Los regalados han reconstruido su capital a partir del azúcar y del café, porque el café es similar. Lo interesante es ver cómo estos grupos empresariales, que era esa oligarquía terrateniente, se dedicó al final a otra cosa y encontró otra forma de hacer dinero. Si bien es cierto, fueron recuperando algunos algo de la tierra, con Freddy Cristiani recuperaron los bancos. E inmediatamente que recuperaron los bancos, pues recuperaron la fábrica de hacer dinero. Realmente estamos con los mismos niveles de concentración de la propiedad, de la estructura agraria en El Salvador, ¿verdad? Con menos propietarios
y más gente que está arrendándola, y volvemos entonces a la situación, en la misma situación en que estábamos en 1975 y en la misma situación entonces que estamos en 1980. Y con el agravante de que el acceso de las mujeres a la tierra sigue siendo prácticamente nulo. Del total de personas propietarias de tierras en El Salvador, 85% son hombres y solamente 15% son mujeres. Es una necesidad histórica y hay que crear las condiciones para hacerla, ¿eh? Y todo, digamos, comienza porque los sectores más progresistas del país entiendan el problema. Condiciones jurídicas para empezar, y las condiciones especialmente de la tierra como tal, ¿verdad? De que nuestro país es pequeño, tierra es lo poco que nosotros tenemos. Tendríamos que valorar muchos aspectos, como por ejemplo replantearnos en realidad con aquellas tierras que están abandonadas. Tal vez por ese aspecto valdría la pena un replanteamiento, pero también nos enfrentamos con que las tierras que están abandonadas jurídicamente ya tienen dueño, que fueron prestanombres, que no los podemos ubicar, no sabemos si están muertos, si están vivos, si están en el país o no. Son todos esos aspectos que nosotros tendríamos que hacer un análisis minucioso, exegético, como para poder, entre comillas, volvernos a replantear si valdría la pena hacerlo o no valdría la pena hacerlo. Mira, apenas llevamos ya vamos a cumplir 7 años, ¿verdad?, del gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, de un gobierno que en realidad ve los intereses, en este caso, del sector campesino. Obviamente, después de más de 20 años de encontrar un sector deprimido, lo primero que se requiere son recursos, pero más sin embargo, el ministro de Agricultura, como tu servidora, está haciendo todos los esfuerzos sabidos y por haber para poder sacar adelante el agro, para poder sacar adelante la agricultura de nuestro país. Aún con un gobierno de izquierda, porque muchos gobiernos de izquierda cometen el error de ser populistas. El populismo es un error de la izquierda de querer quedar bien con todo el mundo, y no se puede quedar bien con todo el mundo. Digamos, cuando se cometen errores hay que enmendarlos, ¿eh? Aquí hubo un error y hay que enmendarlo. Y por supuesto que no salga dañada esa gente, ¿eh? Es necesario financiar esa nueva reforma agraria, es necesario recomponer la agricultura salvadoreña. Dada la polarización de la tenencia, tú tienes que tener una reforma agraria que reorganice la forma de producción y organización de la producción. O sea, tú tienes que hacer que la agricultura familiar se organice, ya sea en cooperativas, asociaciones cooperativas, pero que unidos ellos logren tener economías de escala. Entonces yo no creo que en la agenda actual el tema sea otra reforma agraria. No veo que eso vaya a solucionar nada, sería otro factor de confrontación. Claro, me gustaría ver que después de haberle dado todas las condiciones a los agricultores, la gente produzca. Y que si la gente no va a producir las tierras, pues que se piense en qué se va a hacer. Según el cuarto censo agropecuario 2007-2008, en El Salvador se utiliza el 29% del suelo en actividades agrícolas, un 28% a ganadería y el 15% son tierras ociosas. El 70% de la tierra del país es apta para la agricultura. No tenemos muchas tierras, bueno, el 5% de las tierras de este país son clase 1 y 2, digamos que son las mejores tierras, ¿va? El resto son tierras 3, 4, 5 que todavía tienen, pero organizadamente y dándole el uso adecuado, hay un potencial porque somos un país tropical. Nosotros producimos masa, esa verde, y se pierde, pues, hasta los mangos perdés, ¿va? Los ocotes, todo. Entonces hay que diseñar un esquema donde el Estado tiene que jugar un papel fundamental, la organización y la forma de tenencia es un papel clave, y que haya realmente una apuesta de desarrollo. Aquí lo que se carece es de política, voluntad más que todo, voluntad política de querer sacar adelante el país.